Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Elsa Gómez y formo parte del equipo de CEX. Hoy nos encontramos en una nueva entrega de CEX Cultural, un espacio donde damos voz y ponemos cara a la cultura y al talento español, porque tal y como dicta la filosofía de nuestro invitado, el talento joven no tiene ni límites ni tiene fronteras. Hoy nos acompaña Pablo González. Él es fundador de Tribu, el ecosistema internacional de talento joven, una compañía que él mismo creó con tan solo 19 años, lo que le ha llevado a formar parte de la lista Forbes como uno de los 30 jóvenes por debajo de 30 en España. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por acompañarnos. Un placer. La verdad que gracias a todo el equipo de CEX por invitarme, porque desde luego que es un orgullo poder estar aquí y poder hablar de algo yo creo que tan importante en un momento como el actual, que es el papel del talento, ¿no? en el futuro de este país. Eso es. Bueno, para empezar, ahora hablaremos de la situación actual y todo lo que ello conlleva, pero para empezar quiero que me cuentes cómo es eso de que Forbes te incluya en su prestigiosa lista. Bueno, pues la verdad que fue una sorpresa porque era una revista que yo siempre había seguido, ¿no? Más a nivel personal, porque la verdad que me encanta todo el contenido que publican y el día que de repente me acuerdo, ¿no? Estaba más en el aeropuerto de Lisboa y el día que me llegó ese mail, ¿no? De que había sido escogido para formar parte de la lista, pues fue la verdad que pues un subidón enorme. Sí que es cierto que al final no deja de ser, ¿no? Pues un reconocimiento no solo al trabajo que hago yo, sino a todo el equipo que tengo a mi alrededor, que desde luego es maravilloso y es el que permite que todo esto tenga sentido. Y no solo a las personas que están en mi equipo, sino también a toda la gente que en estos 5 o 6 años que llevamos trabajando, pues han confiado en nosotros. Con lo cual, a pesar de que sea mi cara la que para bien o para mal aparezca ahí, yo soy un fiel, creyente de que ese premio va para muchísima gente que ha hecho que todo este camino haya sido posible en todos estos años. Tu experiencia, no sé si ya laboral o como estudiante, empezó fuera de España, has estado fuera y has podido ver lo que hay más allá de nuestras fronteras y de España. ¿Qué diferencia hay? ¿En qué destacamos los españoles? Bueno, de hecho, justamente yo me fui un tiempo a estudiar a Canadá, luego estuve también trabajando en Panamá con el gobierno americano y sí que es cierto que de hecho toda un poco mi vocación, ¿no? Porque yo no sabía realmente a qué me quería dedicar y mi vocación empieza al irme fuera, al darme cuenta de que tenía que irme al extranjero para escuchar hablar bien de España, lo cual me parecía un poco trágico, ¿no? Una pena enorme. Y fue en Panamá donde estando allí dije, joder, la verdad que qué buena estima tiene la gente a mi país, qué bien nos tienen, por así decirlo, profesionalmente, ¿no? A lo que es pues eso, al talento español. Y luego cuando llego aquí, qué mal veo todo, qué mal hablamos nosotros de nosotros mismos y qué mal nos vemos en cualquier escenario, en cualquier situación. Y ahí empieza un poco todo. Sí que es cierto que creo que el talento español, creo que no hay talentos mejores que ningún otro, pero sí que creo que nosotros como país y como sociedad tenemos cosas muy buenas, como por ejemplo, yo creo que sobre todo un tema de la pasión, creo que es una cosa que en este país para lo bueno nos lleva al infinito, pero luego también es cierto que ese efecto, ¿no? de emoción que también tenemos cuando se trata de cosas negativas también nos arrastra hasta abajo del todo, ¿no? Pero esa pasión bien gestionada, toda esa emoción que ponemos en lo que hacemos, el talento español, creo que es una cosa muy potente. Creo que somos un país muy creativo y, de hecho, cuando decimos luego, ¿no? que somos un país que es capaz de hacer cualquier cosa, creo que es de verdad así, porque somos un país muy creativo y creo que es un país que además también ha demostrado, y no ahora, sino muchas otras veces en su historia, que cuando trabaja en equipo es capaz de superar cualquier tipo de obstáculo. Al final, por aquí ha pasado todo el mundo, seguimos estando aquí, seguimos siendo una de las potencias económicas y sociales más importantes del mundo y yo creo que eso solo se consigue gracias a mucha gente que día a día lucha por dar lo mejor de sí mismo y por hacer que este país sea un poquito mejor cada día. Con lo cual, yo creo que si algo tiene bueno España, son los españoles. Eso, vamos, sin duda alguna. Desde luego. El momento de emprender, vamos a ese inicio. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo decides, voy a hacer esto, quiero emprender? ¿Cómo es? La verdad que es una pregunta que me han hecho muchas veces en estos años y nunca, al final, cuando yo monto inicialmente Pangea, la tribu, que nos llamamos con V, de visión, porque es lo que nos une ante el futuro, ¿no? Yo en su momento, cuando estuve, como te decía, en Panamá, ¿no? Y vuelvo, me di cuenta de que, sobre todo a raíz de la crisis del 2008, ¿no? Con todo el tema de la generación Nini, generación perdida, todo ese sentimiento tan pesimista y tan negativo que había, pues, joder, dije, qué pena, ¿no? Que haya que pensar que una generación, por el mero hecho de haber nacido en una serie de años y haber vivido una crisis económica como la que vivimos, ya tenga que tener todo su futuro marcado o perdido, ¿no? Y me di cuenta que no solo era un tema en España, sino que además también pasaba en muchísimos otros países a nivel mundial. Entonces dije, joder, vamos a hacer, de hecho fue un poco el punto de partida, ¿no? Un evento
en el que pongamos de manifiesto y pongamos sobre todo, de alguna forma, demostremos al mundo que ser joven, es decir, tener menos experiencia o poca edad, no es sinónimo de no poder hacer nada ni de no poder generar impacto, sino todo lo contrario, tienes toda la vida por delante. Entonces, a raíz de aquello, la verdad que tuve una acogida al evento enorme, muy buena, esto fue en el año 2015, y desde ahí pues hemos ido trabajando con un montón de organizaciones, un montón de empresas públicas, privadas, etcétera, con el objetivo de ayudarles en ese proceso de transformación que la sociedad hoy en día necesita para adaptarnos a esta nueva realidad cultural que el mundo está viviendo, ¿no? Y que, de hecho, la situación que hemos vivido la ha hiperacelerado en muchos casos y haciendo, sobre todo, que el talento joven de actitud, que no solo de edad, sea realmente el motor del mundo, porque hablamos mucho de tecnología, hablamos mucho de digitalización, pero yo soy un fiel defensor, y lo somos así en Tribu, de que lo que realmente mueve el mundo son las personas, es el talento humano. Y si somos capaces de colocarlo a ese talento, ¿no?, en el centro de toda esta transformación, estoy seguro que el mundo, no volveremos a una nueva normalidad, sino a una mejor normalidad donde realmente las personas seamos mucho más capaces de mover cualquier cosa que nos propongamos. Entonces, ¿cuáles dirías que son para ti, bajo tu punto de vista, las claves del emprendimiento? Bueno, yo creo que para mí, sobre todo, hay una cosa que es fundamental y primero, y lo decían también con el tema del talento español, es un tema de pasión. Es decir, hay mucha gente que, desgraciadamente, en momentos de crisis emprende por necesidad, que es tan válido como cualquier otro tipo de emprendimiento, pero es cierto que al final, cuando uno emprende por pasión, yo creo que hay una energía, ¿no?, una gasolina ahí detrás que yo creo que tarda más en gastarse, porque al final no lo haces muchas veces ni siquiera tanto por un tema económico, sino por un tema de que te mueve, de que te da vida, ¿no?, en ese sentido. Y yo creo que el tema de la pasión es fundamental. Creo que el esfuerzo es clave y la constancia, porque mucha gente, ¿no?, sobre todo nos han vendido una imagen del emprendimiento, una idea muy americana, ¿no?, de que todo el mundo puede emprender, de que todo el mundo puede crear el próximo Facebook. Y yo creo que al final eso, pues sí, al final creo que todo el mundo tiene la capacidad de poder hacer cosas, pero desde luego que no todo el mundo puede crear un Facebook, ni puede crear un Inditex, ni puede crear un Telefónica. Es decir, que hay que tener en cuenta que hay que saber muy bien cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades realmente, y luego, sobre todo, para mí la clave es la constancia. Es decir, al final se consigue más siendo constante que siendo bueno un día y dejando que el resto de días sean normales, ¿no? Con lo cual, para mí, la constancia. Y luego también yo creo que hay una parte clave en el emprendimiento, que yo desde luego la he vivido así, que es la gente de la que te rodeas. Y la gente de la que te rodeas no solo me refiero a tu propio equipo, que para mí es meridiano, ¿no?, en cualquier proceso y en cualquier punto, porque al final son los que hacen que las cosas funcionen, sino también a toda esa gente que te apoya durante todo el proceso que vayas a tener que vivir durante ese tiempo, ¿no?, que dure ese proyecto que tengas entre manos. Pero sí que es cierto que para mí la gente, en primer lugar, o en tercero, ¿no?, la actitud y sobre todo la pasión, para mí son tres claves fundamentales que yo creo que ningún emprendedor o alguien que quiera emprender debería dejar de lado. Entonces, respecto a esto último, ¿con talento se nace o se cultiva? Bueno, yo creo que yo siempre he sido un defensor, y mira que nos hemos cruzado con gente de todo tipo, ¿no? Pero yo siempre he sido un defensor enorme de que al final talento hay donde hay personas. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene talento. Lo que sí que es cierto es que no todo el mundo vale para lo mismo, ni todo el mundo quiere hacer lo mismo, ni todo el mundo tiene las mismas capacidades, lo cual no es ni malo ni bueno. Es que somos diferentes y eso es una cosa maravillosa, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que muchas veces la frase esto del igual que el tema del emprendedor se nace o se hace, o el talento se tiene o se desarrolla, yo creo que muchas veces, ¿no?, el querer pensar si a ti te ha tocado algo, ¿no? En una lotería, de repente tiene que caerte un talento, y yo creo que al final sí que hay una parte que tú traes, seguramente, por un tema, pues yo qué sé, no sé si será genético o lo que sea, pero desde luego que hay un tema que tú traes de serie, pero desde luego eso que tú traes de serie, si no trabajas, no sirve de nada, y hay gente que a lo mejor no trae según qué cosas de serie y las trabaja muchísimo y es capaz de llegar muy lejos en eso. Con lo cual yo creo que hay quizás, no sé si es un 50-50, pero desde luego estoy de acuerdo que hay una parte que se tiene, pero la clave está en lo que tú haces con ese talento que tienes. Si no haces nada, por mucho que tengas, no servirá. Y si tienes poco en algo, pero lo trabajas muchísimo, estoy convencido de que también puedes llegar muy, muy lejos. Eso es, sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que hablábamos de ahora de la actualidad, de toda la cuarentena, todo lo que está pasando ahora mismo, ¿qué lección nos ha dado? Tanto a las empresas como a los trabajadores. Bueno, yo creo sobre todo, y lo más importante nos ha dado, por lo menos así lo veo yo, quizás habrá gente que lo vea radicalmente diferente, yo creo que nos ha dado una lección de humildad, ante todo, de que no sabemos nada y de que nos pensamos que estamos muy bien cuando el mundo puede cambiar en cuestión de segundos. Creo que nos ha ayudado a valorar lo realmente importante en la vida, que va mucho más allá de cualquier otra cosa, y creo que eso es una lección que nos viene bien a los que tenemos, como en mi caso, 20 y pocos, a los que tienen 39, a los que tienen 50, a los que tienen 80, a los que acaban de empezar el colegio. Es decir, creo que es una lección social para toda la sociedad, nunca mejor dicho, que en cierto modo, y a pesar de la dureza que tiene la situación que estamos viviendo, que es muy dura y que se están perdiendo muchísimas vidas, creo que a nivel humano nos está ayudando a valorar muchísimo lo que realmente merece la pena, lo que realmente
vale, ¿no? Y lo que realmente tiene sentido y sobre todo a dejar atrás muchas tonterías y muchas cosas que luego, sin darnos cuenta, y espero que no volvamos a eso cuando todo esto pase, pues perdemos mucho tiempo en ellas. Para mí, sobre todo, un tema de eso, de rehumanismo, de darnos cuenta también de que, lo he dicho antes, ¿no? Jugando en equipo siempre se llega más lejos, lo decía ese proverbio, ¿no? Africano. Si quieres llegar lejos, ve con más personas, ¿no? Y lo que es un ejemplo claro. Y nosotros como país, yo creo que en España ha sido duro, ha sido muy duro. Hemos sido uno de los países más azotados por esta crisis y creo que desde luego ha sido una situación muy complicada en todos los sentidos, económico, social, político, cultural. Pero lo que yo creo que se ha visto, y sería una pena que perdiéramos eso, es que nos hemos dado cuenta que al final en este país la calidez y la calidad humana que hay, la capacidad que tenemos de jugar en equipo cuando la situación lo requiere, de remar en la misma dirección, de apoyarnos unos a otros, creo que es envidiable y admirable para cualquier otra sociedad de cualquier otro país. Y creo que es una pena que luego cuando las cosas van bien se nos olvidan ese tipo de valores que tenemos, que tan diferentes nos hacen y que realmente podríamos aprovechar no solo cuando las cosas van mal, sino también cuando estamos en épocas de bonanza y donde realmente si hiciéramos eso llegaríamos mucho más lejos y mucho mejor. Sí, lamentablemente nos damos cuenta de las cosas cuando están mal. Y es por eso, por lo que antes decías, que esto nos hará mejores, ¿no? Que saldremos de aquí más reforzados y que, bueno, espero que sí, desde luego. Yo también lo espero. De luego que si la situación ha sido muy complicada y eso es, vamos, indudable. Se han perdido, cada vida que se ha perdido ha sido un auténtico drama y eso no se puede nunca relativizar nada porque al final es un drama lo que ha vivido este país. Pero sí que yo creo que al final, más allá de eso negativo, que repito, no se puede obviar, sí que hay una parte muy positiva, ¿no? De cómo sale a relucir ese lado que yo creo que de lo mejor que tiene este país, ese lado tan humano, tan, por así decirlo, tan activista en el sentido positivo de la palabra, de ser capaz de moverse para cualquier cosa y de cómo cuando las cosas se ponen complicadas dejamos a un lado todo y nos ponemos con lo que realmente merece la pena. Y creo que esa actitud y esa emoción que tenemos en este país, si somos capaces de trabajarla día a día todos, porque esto no es una cosa de España, o sea, España al final somos los españoles, con lo cual, si la trabajamos cada una de las personas que formamos este país, pues este país será lo que queramos que sea. Ya lo dijo Otto von Bismarck, ¿no? Un alemán, decía, España no es la primera potencia mundial porque los españoles no quieren. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, España será lo que los españoles queramos que sea. Y además, siendo un país abierto al mundo por el que pasan cada año, desgraciadamente no, pero millones y millones de personas, creo que será una pena no aprovechar todo el potencial que tenemos como país después de una situación como la que hemos vivido. Entonces, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos a partir de ahora? Bueno, yo creo que el primer reto para mí que en España tenemos es un reto cultural. Es un reto cultural que además esto luego declina en muchos otros ámbitos, como puede ser de la política, como puede ser el del desarrollo económico, el de la sostenibilidad, el del futuro al que nos queremos enfrentar y que queremos construir. Creo que hay un problema de base cultural que tiene que ver mucho con la falta en algunas ocasiones de valores básicos, como pueden ser, por ejemplo, la moderación, como pueden ser el respeto, como pueden ser la humildad, como pueden ser la capacidad de dialogar, que desgraciadamente en muchos casos, y muchas veces le echamos la culpa, ¿no?, a los políticos de que están todo el día crispados, pero los políticos no dejan de ser el reflejo de la sociedad. Es decir, esas personas están ahí porque los votamos nosotros, con lo cual creo que habrá que hacer también un ejercicio de autocrítica, de pensar si hay gente que no nos gusta, que nos está representando, quizás algo estamos haciendo mal la sociedad española, porque no podemos echarle culpa a todo el mundo, ¿no? Esto siempre es una cosa me gusta mucho en este país no echar balones fuera, y yo creo que hay que hacer un poquito de autocrítica. Y creo que en ese proceso de transformación o de resurgimiento cultural como país, que no tiene nada que ver con el patriotismo, sino que tiene que ver más con un tema de que somos un país con una serie de personas que vivimos aquí, más de 45 millones de personas, y que tenemos, pues por así decirlo, una serie de cosas comunes que tenemos que ser capaces de poder aprovechar. Y creo que ese proceso de volver a recuperar según qué valores creo que son fundamentales. En este país parece que si uno no es radical, yo siempre lo digo, no, parece que eres un pringao. Si no eres radical, si no estás en la crispación constante, eres, pues nada, una persona sin ningún tipo de energía, sin ningún tipo de entusiasmo, sin ningún tipo de nada. Y no, o sea, yo creo que desde la radicalidad nunca se ha avanzado en este país, ni en ningún otro, y desde la moderación y el reformismo y el ser capaz de poder hablar y poner de acuerdo a la gente, creo que siempre, y tenemos ejemplos muy claros de hace relativamente poco tiempo, hemos sido capaces de salir adelante. Creo que además este país tiene un problema que olvida las cosas. Creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, el no olvidar lo mucho que hemos sufrido, lo mucho que hemos peleado para llegar hasta donde estamos. No se nos puede olvidar porque el ser humano es el único que tropieza más de una vez con la misma piedra
y creo que es importante que seamos conscientes de que, repito, desde la capacidad de diálogo, el entendimiento y el respeto somos capaces de llegar a cualquier sitio. Y luego también creo que hay una parte muy importante, una segunda parte, un segundo reto que tenemos que desgraciadamente difícilmente le veo yo solución en el corto plazo por la situación que estamos viviendo, que es una visión de futuro. Hace falta saber qué queremos ser como España de mayores, o sea, qué queremos ser en el año 2030, en el año 2040, porque un país, igual que una empresa o un equipo o una familia o un grupo de amigos, no se puede hacer las cosas de un día para otro. O sea, al final somos 46 millones de españoles que hay que alinear, que hay que ser capaces de dar una visión de futuro, que hay que ser capaces de generar en ellos una dirección, ¿no? De, oye, ¿hacia dónde queremos ir como país? Y creo que eso no lo hay. Hablamos de educación, hablamos de una cosa, de la otra, y vamos cambiando, dando tumbos de un lado a otro y falta realmente esa visión de futuro, de decir, oye, queremos ser esto, queremos identificar estos ejes claves que tenemos que desarrollar en España para ser ese país al que aspiramos convertirnos de aquí a una década, 2 décadas, a lo que sea, 5 años, pero falta visión de futuro. Falta visión de futuro porque muchas veces los que nos gobiernan no la tienen o no la tienen quizás lo mejor fundamentada posible por la situación que estamos viviendo y porque al final el sistema político va en otra dirección, y creo que realmente para conseguir un desarrollo económico y social sostenible, inclusivo y sobre todo que tenga todo el mundo en cuenta y que permita que todos podamos crecer, creo que es clave que realmente tengamos esa visión de futuro, porque si no sabemos hacia dónde vamos, seguiremos dando tumbos, y creo que ese es el gran problema que tiene este país, ese proceso de transformación cultural, pero también esa nueva visión de futuro que nos ayude a todos a entender hacia dónde vamos y cómo individualmente podemos aportar a esa nueva dirección, ¿no? Por así decirlo. ¿Somos los jóvenes los que tenemos que aprender de las empresas o las empresas las que tienen que aprender de los jóvenes? Bueno, yo creo que al final todos tenemos que aprender de todos. Es decir, esto muchas veces no parece, si el tema generacional, que es un tema del que hemos hablado muchísimo en estos últimos 5 años, parece, ¿no?, que y ha parecido, ¿no?, que éramos unos contra los otros, y yo creo que al final esta sociedad, en el momento que estamos viviendo, que unos son contra otros, deja de haber para nadie. Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos aquí es entender que todo el mundo nace siendo alumno y nace siendo profesor, por así decirlo. Es decir, todo el mundo tiene que aprender y de alguna forma enseñar también, porque todos tenemos algo que comunicar y transmitir al mundo, y todos tenemos que estar constantemente expuestos a cualquier aprendizaje, cualquier conocimiento de cualquier persona que tengamos alrededor. Y creo que, desde luego, que en un momento como el actual, donde sí que es cierto que las nuevas generaciones que venimos, ¿no?, que vienen, pues tienen una forma de ver el mundo muy diferente. No porque no somos mejores ni peores que las anteriores, pero sí que es cierto que no es lo mismo nacer o tener 20 años en el año 2010 o 2020 que tener 20 años en el año 1980. O sea, no tiene absolutamente nada que ver porque el contexto es radicalmente diferente. Y eso es una realidad que es objetiva. Otra cosa es que luego cada uno lo quiere aprovechar como quiera, pero que no es lo mismo, es objetivo. Entonces, creo que hay un punto muy importante, ¿no?, de ese gap, esa brecha de cultural que hay, ¿no?, de cómo vemos el mundo nuestra generación y cómo lo ven quizás las generaciones que tienen 20, 30 años más que nosotros, pero no pasa por decir cuál es mejor, o sea, qué visión es mejor que la otra, sino cómo unos con otros somos capaces, ¿no?, de conseguir construir, como decía, ¿no?, una sociedad, una economía, un país mucho mejor, mucho más inclusivo, mucho más sostenible, mucho más progresista, en el sentido de que nos ayuda a todos a progresar, que no deja de ser eso, y que realmente de alguna forma pues haga que las empresas estén más conectadas a la realidad que el mundo vive, a lo que la sociedad necesita, a lo que la sociedad demanda, y que la sociedad también seamos capaces de entender que las empresas no son el enemigo. Cuando en este país criticamos a los empresarios o a según qué personas, ¿no?, me parece una pena absoluta, porque creo que al final los empresarios y las empresas son los que son motor de riqueza, que es lo que mueve un país y lo que realmente necesita una sociedad, y creo que es muy importante que seamos capaces entre todos de dar el lugar que tiene y que merece a las empresas, a los empresarios, a los emprendedores, porque necesitamos que haya cada día más y mejores para hacer que este país se mueva mucho, mucho más, ¿no?, hacia adelante. Dime 3 adjetivos con los que describirías a los jóvenes de hoy en día. Yo creo que somos una generación reivindicativa, es decir, creo que somos una generación que nos gusta mucho reivindicar y salir a la calle y de alguna forma manifestar nuestra opinión. Creo que esto tiene una parte muy positiva, y es que no tenemos miedo a decir lo que pensamos, que esto es una suerte que no valoramos muchas veces, ¿no?, la libertad de poder expresarnos, pero que si hablamos con nuestros abuelos, ellos sí que han vivido el no poder decir lo que pensaban, y esto, como no lo hemos vivido, pues desgraciadamente no lo sabemos. Pero también hay una parte, ¿no?, dentro de esa libertad de expresión que también creo que hay que ser capaz de poder trabajar, que es cómo cuando nos quejamos no nos quedamos simplemente en la queja, sino que pasamos también realmente a la propuesta y al constructismo, ¿no?, que muchas veces nos quedamos en la pancarta vacía, el no ser capaz de alguna forma de poder aportar soluciones, y yo creo que hay que pasar de la queja a la propuesta
y del lamento a la acción, ¿no? Y creo que es una de las cosas que tenemos que mejorar como generación. Somos una generación tremendamente conectada y esto es una cosa muy buena, es decir, que vivimos en un mundo donde hay tantas cosas por hacer y tantas oportunidades que creo que es una pena, ¿no?, dejarlo pasar y no aprovechar todo lo mucho que hay fuera. Y además de ser conectados y, como decía, reivindicativos, quizás a lo mejor una tercera, somos una generación, yo creo que bastante, en muchos casos, individualista, en el sentido de que sí que es cierto que nos movemos por colectivos, por grupos, etcétera, pero sí que es cierto que es una generación que cada vez más tiende, ¿no?, a mirar a uno mismo, a ver cómo realmente uno puede crecer y cómo se puede desarrollar. Y esto no es malo. Una sociedad individualista no es sinónimo de egoísta, ni mucho menos. Es una sociedad que necesita mirar al individuo y, sobre todo, reconocer que cada persona es diferente. Y esa autenticidad de ser quien eres tú y de realmente trabajar por ser la mejor persona, la mejor versión de ti mismo, ¿no?, que puede ser, creo que es una cosa muy, muy buena. No nos gusta, como pasaba antes, que se hacían, ¿no?, el tema de los colectivos sociales y de las tribus, que antes se hablaba mucho. Eso cada vez se pierde más y somos una generación que lo que busca es trabajar tu propia autenticidad, ser único, ser diferente y no ser uno más, sino realmente ser tú mismo durante toda tu vida. Por lo cual yo creo que es una generación auténtica, una generación conectada y una generación reivindicativa en todos los sentidos. Y ya para finalizar, danos un consejo para aquellas personas o aquellos jóvenes que buscan una oportunidad laboral. Pues yo creo que sobre todo lo más importante a la hora de buscar trabajo, ¿no?, o enfrentarte al mundo profesional, que muchas veces es complejo, y más en un momento como el actual donde hay tanto cambio, ¿no?, donde estamos expuestos a tanta volatilidad del mercado, porque no sabemos lo que va a pasar en los próximos meses. Creo que es muy importante tener claro quién eres. Y esto muchas veces empezamos, ¿no?, ¿Qué busco, ¿no?, ¿qué me ofrece? No, ¿quién eres tú? Solo primero, porque es el error pensar siempre en el de enfrente. Hay que pensar realmente quién eres, qué te gusta, qué te mueve y, sobre todo, estar muy atento, porque al final muchas veces las oportunidades parecen que hay que estar en el momento adecuado y muchas veces ese momento adecuado no llega. Tienes que ir a buscarlo tú. Entonces, creo que también es muy importante en ese punto que seamos capaces de ser muy proactivos, de no esperar a que las cosas ocurran, hacer que ocurran las cosas, que esto es muy importante, y sobre todo estar pendientes a la mínima, ¿no?, que pueda surgir, porque yo estoy convencido que esta situación que hemos vivido tan trágica, que lo ha sido, repito, abre una nueva etapa en la historia de este país, en la historia de nuestra sociedad y en la historia de nuestra generación, que no podemos dejar atrás y que, desde luego, tenemos que ser capaces de aprovechar, teniendo en cuenta que el talento es la clave, que tenemos que trabajarlo y que nadie nace sabiendo todo, ni muchísimo menos, sino que está ese porcentaje tan alto, ¿no?, de trabajarse uno mismo, que la constancia es fundamental, que la actitud es clave y, sobre todo, yo creo que también una cosa que es muy, muy importante y cada vez se busca más es la humildad. Es decir, no hay que tener miedo a no reconocer que no se sabe de todo, pero sí que hay que tener mucho miedo a creer o a no estar dispuesto, mejor dicho, a hacerte las preguntas que sean en cualquier momento. Yo creo que la humildad es una de las cosas más importantes que hay que tener y que hay que desarrollar, y que creo que un mundo como el actual, donde hay tantas incógnitas por resolver y tan pocas respuestas, la gente humilde, la gente proactiva y la gente con actitud, pues estoy convencido de que va a tener un futuro y un presente realmente prometedor y, sobre todo, feliz, que creo que es a lo que hemos venido a la vida, ¿no?, en ese sentido. Pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Gracias, Pablo, por acompañarnos, por inspirar a tantos jóvenes y por tu trabajo también en la búsqueda de talento, porque el talento existe, claro que existe, aunque a veces nos hagan creer lo contrario, pero ahí está. Desde luego. Nada, gracias a vosotros, gracias a todo el equipo CEX por invitarme. Desde luego que un placer poder compartir este rato con vosotros, y ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis, pues todo el equipo Tribu y yo, pues estamos a vuestra entera disposición. Igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Un saludo. Hasta luego.